Bueno, creo que siendo respetuosos de los que preguntaron puntuales, vamos a dar inicio a este webinar, a este seminario virtual que tiene como invitado especial a Mark Papel. Recordemos que la temática que abordaremos hoy será consolidación de modelos de gobernanza basados en el cambio estratégico para iniciativas clúster. Mark ha venido trabajando en Colombia desde hace algunos años, es socio de Cluster Development y tiene una alta experiencia en proyectos de refuerzo de la competitividad de iniciativas clúster, no solo en España, sino también en varias partes del mundo, incluyendo Latinoamérica y pues en Colombia también. Mark es MBA por ESADE en Barcelona, posgrado en Business Intelligence y Gestión del Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Este webinar, este seminario virtual hace parte a su vez de una estrategia que hemos venido consolidando con Impulsa, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su Dirección de Productividad y Competitividad y especialmente con Confecámaras, con quien hemos venido diseñando una agenda de seminarios virtuales y de acciones para fortalecer y apoyar la gestión de los equipos locales que trabajan en iniciativas de refuerzo de la competitividad de clústeres. Entonces, es el primer webinar sobre esta temática orientado a fortalecer la gobernanza de las iniciativas clústeres del país y vamos a tener una serie de actividades a lo largo del año que buscan fortalecer las capacidades de los equipos locales. Damos la bienvenida también a todos los espectadores que nos acompañan en este momento. Recordarles que este webinar también va a quedar grabado y va a ser, digamos, alojado en las plataformas de la red Cluster para que luego puedan consultar el material, así como la presentación misma. Entonces, le damos la bienvenida a Marc, que nos acompaña desde Barcelona y nos va a hacer esta presentación. Bienvenido, Marc. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy les hablo desde Barcelona. Normalmente estoy en Colombia, pero ha coincidido que estoy en Barcelona con mucho frío. Entonces, les envidio un poco la temperatura que ustedes deben tener por allá. ¿De acuerdo? Como decía Iván, y quizá voy a poner la presentación, Cluster Development lleva ya casi 8 años trabajando en Colombia. Seguramente muchos de ustedes nos conocen, algunos no. Entonces, nosotros somos una consultora especializada en desarrollo estratégico para clústeres y en temas de desarrollo económico regional. En Colombia hemos trabajado en más de 50 proyectos. Yo diría que en unos 15 departamentos del país, por tanto conocemos bastante bien cómo la realidad colombiana, y hemos trabajado también para ministerios a nivel nacional y con la red Cluster y con el Consejo Privado de Competitividad, con Impulsa y con el Ministerio en la primera ola que hubo del sistema de monitoreo de iniciativas Cluster en el país, ¿de acuerdo? Y que hoy también me gustaría un poco enlazar los conceptos que queremos dejar sobre la mesa en cuanto a temas de gobernanza de iniciativas Cluster con los resultados que hubo en esa primera ola, ¿no? Y creo que eso puede ser interesante para ver un poco el estado del arte de las iniciativas Cluster en el país. ¿De acuerdo? Hemos dividido un poco la presentación en 3 grandes puntos. Siempre nos gusta un poco poner un marco de trabajo, unos conceptos clave sobre qué queremos decir cuando hablamos de promover gobernanzas basadas en cambio estratégico para las iniciativas Cluster, cuáles son esos puntos de anclaje que son básicos para que esas gobernanzas tengan una dinámica de clúster real, ¿de acuerdo? Que no sea solamente un tema solo institucional o poco institucional y muy de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, ver un poco cuáles son esos conceptos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de estructurar esas gobernanzas, cuáles son esos objetivos iniciales. Luego también tener en cuenta el ciclo de vida de las iniciativas clúster. Es muy distinto el proceso inicial de promoción de una iniciativa clúster, donde lo que hacemos es motivar a los empresarios, crear muchas expectativas y al final tener una agenda estratégica, de la consolidación de la implementación, por tanto la consolidación del modelo de gobernanza que después de esos meses donde hemos hecho ese trabajo con los empresarios debe permanecer y debe ser sostenible durante años, ¿de acuerdo? Entonces,
los marcos mentales de esa primera fase de promoción de las iniciativas clúster versus la segunda fase de consolidación de esas gobernanzas para que realmente tengan impacto en las empresas de la región, en esos negocios concretos que estamos trabajando, pues son dos marcos mentales totalmente distintos, ¿no? Y queremos también poner un poco sobre la mesa algunos de los factores críticos que hay que tener en cuenta para hacer esa transición, ¿no? Que quizá en el país y viendo los resultados de la primera ola del sistema de monitoreo, hubo un gran trabajo de generar, de promover iniciativas clúster en el país y eso refleja, pues tenemos un mapa con más de 80 iniciativas clúster, seguramente hay más de 100 identificadas, versus la fortaleza que tienen, la capacidad de gestión, de ejecución y de promoción de las propias iniciativas clúster que hay ahora mismo en el país, ¿de acuerdo? Y luego, un poco hablar con ejemplos concretos que están pasando también en Colombia de cómo hacemos que esa participación empresarial sea sostenible y que los proyectos que hace la iniciativa clúster realmente tengan impacto en la cuenta de resultados de las empresas, ¿de acuerdo? Lo que algunos llaman mover la aguja, hacer que las empresas crezcan, lo hagan de una forma sostenible y más rentable que sus competidores, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dividido como la presentación o este webinar en estos 3 puntos, ¿de acuerdo? En el primer punto hay lo que nosotros llamamos un poco el pecado original, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo por el cual se promueve la iniciativa clúster? Y eso va a tener mucha incidencia en después, qué es lo que va a hacer en esa iniciativa clúster, qué tipo de proyectos, ¿no? Cómo se va a estructurar, quién la va a liderar, ¿de acuerdo? Cómo se van a poner en marcha proyectos que realmente incidan en esos objetivos por los cuales se ha conformado la iniciativa clúster, ¿no? Cuando miramos el mundo pues hay iniciativas clúster que tienen un caliz muy institucional, ¿de acuerdo? Y que básicamente se conforman para mejorar la calidad institucional, la calidad del entorno que tenemos en la región, ¿de acuerdo? Ese carácter institucional hace que en sus modelos de gobernanza participen sobre todo instituciones o empresarios que tienen o que quieren tener un rol más de institución de la región en la iniciativa clúster, más que un rol como de empresario, decido sobre mi estrategia hacia futuro, ¿de acuerdo? Y normalmente pues trabajan mucho en la mejora del diamante, mejora en el tema de recursos humanos, en temas de calidad, en el posicionamiento regional, en la mejora de las instituciones de entorno, ¿de acuerdo? En atracción de inversiones. Eso sería un lado, ¿no? En el otro lado tenemos las iniciativas clúster sobre las cuales nos gusta trabajar a nosotros, a Cluster Development. Normalmente trabajamos con ese enfoque. Iniciativas clúster que sirvan para ayudar a las empresas a hacer el cambio estratégico, ¿de acuerdo? A mejorar su competitividad basado en hacer proyectos que mejoren esos factores clave de éxito que necesitamos para conquistar nuevos mercados, para tener un mejor posicionamiento estratégico en el mercado, para ser mejor que nuestros competidores, ¿no? Y ahí normalmente lo que tenemos en nuestras gobernanzas son gobernanzas donde hay empresarios de todos los tamaños, ¿de acuerdo? Porque al final la intensidad estratégica de cada una de las opciones que puede haber de mercado es distinta también en función de las capacidades de las empresas, pero el clúster debe trabajar para que haya proyectos que fortalezcan cualquier tipo de empresa que hay dentro de la iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Entonces tenemos empresarios de todos los tamaños y tenemos instituciones que se van alineando, aunque al principio es duro y luego lo veremos esto, se van alineando en función de esos factores clave de éxito, ¿no? Y se van fortaleciendo también internamente ellas, promoviendo programas, acciones, proyectos, programas de formación, diplomados, que van muy enfocados a ayudar a que las empresas puedan superar los retos estratégicos, ¿de acuerdo? Y luego hay un tipo de iniciativas que nacen mucho de los centros tecnológicos, que serían las que tenemos en el centro en azul, ¿de acuerdo? Que están muy basadas en reducir el gap entre lo que es pues la academia, la investigación más pura, con la investigación aplicada, la transferencia tecnológica, ¿de acuerdo? Y sobre todo estos hay muchos en los países nórdicos y son clústeres que nacen de los centros tecnológicos o nacen desde las universidades y donde tenemos básicamente, sobre todo universidades, empresarios que tienen mucha I+D, startups, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, también un poco para poner sobre la mesa que en este webinar nos vamos a focalizar
en cómo fortalecemos las gobernanzas de esas iniciativas clúster que sirven para ayudar a las empresas a hacer el cambio estratégico, ¿de acuerdo? Digamos que en los dos extremos hay peligros, ¿no? Y seguramente en Colombia está pasando mucho que sí que es verdad que nos focalizamos en iniciativas clúster para el cambio estratégico, pero lo que estamos haciendo son proyectos dentro de la iniciativa clúster, más que tener una dinámica de clúster, ¿no? Y por el otro lado, en los clústeres más institucionales, el riesgo es que se conviertan en otro gremio más en el ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esos peligros, pues vamos a ver cómo fortalecemos esas gobernanzas que son para el cambio estratégico, ¿de acuerdo? A ver. Digamos que hay un punto de partida y este, digamos, es como nuestro mantra, ¿de acuerdo? Es como empezamos siempre por aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una iniciativa clúster, tenemos que entender bien en qué negocio competimos, ¿de acuerdo? No sirven iniciativas clúster con un enfoque demasiado sectorial, sino que tenemos que ver en qué segmento de negocio, en qué segmento estratégico de negocio están compitiendo las empresas que tenemos en la región, ¿de acuerdo? Esto simplemente para poder hablar con los empresarios de estrategia empresarial, que ese es como el otro pilar, ¿de acuerdo? Si tenemos un enfoque demasiado sectorial, no sé, me imagino la metalmecánica, donde dentro de la metalmecánica podemos encontrarnos distintos segmentos de negocio, desde la construcción hasta la odontología, ¿de acuerdo? Hablaremos poco de estrategia empresarial, hablaremos más quizá nos afectan en la región, ¿de acuerdo? Pero, o de temas tipo, pues tipos de cambio, temas fiscales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, ¿cuál es el segmento estratégico en el que competimos para poder hablar de estrategia empresarial con los empresarios, promover proyectos que mejoren la competitividad, ¿de acuerdo? Al final, que estas empresas pueden tener una mejor posición competitiva en los mercados o conquistar nuevos mercados, ¿de acuerdo? La iniciativa clúster es simplemente un instrumento, no es el objetivo final. El objetivo final es que a los empresarios les vaya bien, ¿de acuerdo? Entonces, la iniciativa clúster es el instrumento, es el espacio que tenemos para hacer colaboraciones estratégicas, para hablar de estrategia, para poner en marcha proyectos que nos ayuden a mejorar esa competitividad. ¿De acuerdo? Esto es como el punto de partida para entender el por qué las iniciativas clúster basadas en cambio estratégico deben partir de definir bien en qué negocio compiten. ¿De acuerdo? Y esto es un ejemplo, es un ejemplo, por ejemplo, que hicimos en Bogotá, en el clúster de prendas de vestir. Pues dentro del clúster de prendas de vestir, que podríamos pensar que está como bien definido, hay muchos segmentos estratégicos de negocio, ¿no? Entonces, y aunque hay interacciones en la cadena de proveedores y clientes, por ejemplo, los gestores de producción con los marquistas, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que las empresas que su estrategia es ser marquista son muy distintas, sus habilidades internas, sus necesidades estratégicas son muy distintas a los que quieren ser gestores de la producción, para hablar de algunos de los segmentos que aquí se ven representados. Simplemente era para poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y sí es verdad que las iniciativas clúster deben también pensarse no para hacer de departamento, digamos, de marketing o de comercialización o de departamento de contabilidad o departamento fiscal de las empresas que no pueden tener eso y con una visión a corto plazo, sino que deben pensarse como espacios de generación de nuevos espacios de negocio a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Por tanto, las iniciativas clúster no sirven para solventar los problemas cortoplacistas que pueden tener las empresas en el día a día, sino que son espacios para generar nuevos espacios de negocio a corto y medio plazo, ¿de acuerdo? Y para retar a los empresarios, ¿de acuerdo? Al final, la iniciativa clúster tiene sentido cuando los empresarios por sí solos no pueden hacer lo que les gustaría hacer en conquistar nuevos mercados o tener una posición distinta o de generar nuevos productos, nuevos servicios, ¿de acuerdo? Cuando no lo pueden hacer solos, ahí es donde la iniciativa clúster empieza a tener sentido, pero siempre con esa visión a medio o largo plazo, y un poco planteando esos escenarios audaces, retadores, con unas metas factibles también, con una agenda estratégica que nos permita desplegarlo, pero siempre con esa visión a largo plazo, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de servicios clínicos en Medellín, o por ejemplo con Casanare, que hemos trabajado en un clúster de piña, pues cómo cambiamos esa pirámide de sofisticación de la producción de piña, ¿no? Ahora mismo tenemos muy baja sofisticación, esto está basado en criterios de compra de clientes y en indicadores de productividad, pues bueno, ¿qué mega nos ponemos
para dentro de 8 años o 7 años, qué mega nos ponemos para poder tener una posición competitiva en mercados de mayor valor, con una piña más sofisticada, que nos permita facturar más, tener mejores rentabilidades, ¿no? Y cuáles son los indicadores a los cuales vamos a apuntarle, cuál es nuestra mega, ¿no? Y los empresarios que están en la iniciativa Cluster tienen que comprar esto, tienen que entenderlo y tienen que creérselo, ¿de acuerdo? Cuando eso sucede, luego en el modelo de gobernanza es cuando, digamos, todos esos empresarios que muchas veces son competidores entre ellos, alinean objetivos y se genera una auténtica dinámica de clúster. Otro tema importante, y creo que también es un reto para Colombia, es el tema de entender qué significa ser participante de una iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Y entender desde la iniciativa clúster, desde los promotores, desde los gestores de la iniciativa clúster, cuál es nuestro público objetivo, ¿no? A quién nos vamos a dirigir, ¿de acuerdo? Y normalmente, y ahora lo veremos en el ciclo de vida de las iniciativas clúster, siempre nos quedamos al final de la promoción de una iniciativa clúster con un núcleo duro empresarial, que suele ser de entre 10, 15, 18 máximo personas, empresarios que realmente son believers de la estrategia, se la creen, ¿de acuerdo? Y que además quieren asumir un rol y una responsabilidad en la implementación de esa estrategia. Y luego la iniciativa clúster debe continuar trabajando para que a partir de ese núcleo duro, que son los que tenemos al final de la promoción de una iniciativa clúster, podemos ir ampliando espacios de participación y podemos ir añadiendo más empresas que están dentro de nuestro clúster natural, dentro de nuestro segmento estratégico de negocio, ¿de acuerdo? Y que puedan participar en la iniciativa clúster en proyectos, en el modelo de decisión, en distintos espacios donde ellos puedan asumir un rol y una responsabilidad también. Pero ahora veremos en el ciclo de vida de la iniciativa clúster que realmente siempre al final de la promoción, cuando pasan esos meses, después de haber hecho, y seguramente muchos de ustedes que hicieron rutas competitivas, pues después de esos meses, aunque hemos levantado mucha expectativa durante el proceso y ha venido mucha gente, siempre nos quedamos con esos 10, 12 empresarios que realmente quieren trabajar en pro de la iniciativa clúster. Pero digamos que en Colombia está poco definido esto, está poco formalizado, y es uno de los retos importantes. Y cuando vemos el sistema de evaluación, la definición de participante en una iniciativa clúster todavía está un poco en el aire. ¿Vale? Al final, las iniciativas clúster deben servir para lo que he dicho antes, las empresas les vaya mejor, ganen más plata, crezcan, lo hagan de una forma sostenible en el tiempo y puedan ser mejores que sus competidores, ¿de acuerdo? Para conquistar esos mercados. Y eso siempre tiene que tener como dos grandes pilares, y eso vuelve a ser otro de esos conceptos que son básicos para entender el por qué funcionan unas iniciativas clúster y por qué otras no funcionan, ¿no? Y hay que entender la estrategia del negocio, cuáles serán esas estrategias de futuro que nos permiten tener mejores posiciones competitivas, ¿de acuerdo? Y hacer acciones en pro de que eso suceda, pero también cómo mejoramos la calidad del entorno. El entorno tiene que ser más especializado. A veces se habla de especialización inteligente, ¿no? Pues seguramente el entorno inteligente es aquel que entiende sobre las estrategias de negocio de los empresarios y promueve el que haya muchos instrumentos disponibles en el entorno, en la región, ¿de acuerdo? Para que esas empresas les sea más fácil conseguir llegar a esas estrategias de futuro, ¿de acuerdo? Y al final no es que tengamos que tener un plan de acción muy bonito con 200 páginas, sino lo que tenemos que tener es una agenda estratégica de futuro. Unos factores clave de éxito, unos pilares estratégicos sobre los cuales vamos a construir acciones continuamente, ¿de acuerdo? Un plan de acción no empieza por la acción 1 y acaba en la acción 10 y ahí se acabó el plan de acción y se acabó la iniciativa clúster, no, sino que la iniciativa clúster tiene que crear una dinámica de clúster que permita el que continuamente se generen nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos programas que estén enmarcados dentro de esa estrategia de futuro a la que queremos llegar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, promover este diálogo público-privado, que no es un diálogo como el tradicional, ¿no? De que vamos a pedir o nos vamos a enfrentar a, sino que lo público y lo privado son partners en pro de la estrategia, ¿de acuerdo? Y por tanto, las políticas de inversión públicas, las políticas de atracción de inversiones, el posicionamiento de la región, la narrativa regional, las brechas de capital humano, hay que trabajar conjuntamente con
con lo público y con lo privado que hace de público, como las cámaras de comercio, ¿de acuerdo? Para que realmente ese entorno vaya especializándose y cada vez más veamos esos pilares estratégicos en los planes de desarrollo regional, en los POTs, en los planes de ordenamiento territorial o municipal, ¿de acuerdo? Cada vez más tenemos que ver esas acciones, esos proyectos insertados en la política pública, ¿de acuerdo? Tipo de acciones, normalmente en los clústeres, y esto también es algo como básico, en los clústeres no es que todo el mundo colabora con todos y entonces si nos obsesionamos con eso vamos a fracasar, ¿de acuerdo? Tampoco es que tengamos que hacer siempre acciones transversales para que todo el mundo esté contento, ¿de acuerdo? No es eso, no va de eso, sino que sobre todo va de colaboraciones estratégicas con números reducidos de empresas dentro de espacios de participación de la iniciativa clúster que van en pro de la estrategia, ¿de acuerdo? Y acciones colectivas que al final se pueden usar individualmente, ¿no? Por ejemplo, un estudio de mercado a 20 años de prospectiva, esto vale mucha plata, pues entonces si nos juntamos 20 de la iniciativa clúster va a costar mucho menos, reducimos el riesgo, el coste, pero luego cada uno, ese estudio de mercado, lo utiliza para desarrollar productos, para tener un posicionamiento distinto en el mercado, para desarrollar una marca, para desarrollar una narrativa, etc. ¿Vale? Entonces también para entender que no todo es acciones colaborativas, sino que lo que tenemos son distintas tipologías de acciones, ¿de acuerdo? Y un poco diferenciar también, un clúster no es un gremio. Tanto, un gremio que tiene su rol y su papel en la cadena de valor o en el mapa de agentes de la región y que seguramente tendrá que enfocar algunas de sus acciones en pro de las estrategias de las empresas que están dentro de la iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Tiene unos objetivos que son distintos a lo que es la iniciativa clúster. Y a veces los empresarios tienen la tentación, dentro de los modelos de gobernanza, de insertar el virus de gremio dentro de la iniciativa y empezar a hablar de temas fiscales, de temas de cambios legislativos, de temas de ayudas, ¿de acuerdo? Cuando ese rol lo tiene el gremio, el clúster puede orientar muy bien al gremio para que haga ese trabajo de una forma más efectiva, si es que ya no lo hace de forma efectiva, pero el clúster debe enfocarse mucho a proyectos que van en pro de la estrategia de las empresas, ¿de acuerdo? Y en la mejora del entorno en el sentido de tener mejor capital humano, mejor acceso a capital riesgo, a mejor atracción de inversiones en pro de la estrategia de futuro que se ha desarrollado, ¿no? Esto es un ejemplo en el sector textil en Cataluña, donde realmente se ve claramente que la agenda de trabajo de un gremio es más un tema de posicionamiento, de conseguir fondos, ayudas, reconversiones, etcétera, etcétera. La iniciativa Cluster se enfoca más a estudios de consumidor, a temas de retail, a tema de marca, a estudios de mercado, venture capital, ¿de acuerdo? Más a temas como más de estrategia empresarial pura. Bueno, estos eran como unos básicos que nos gusta siempre poner sobre la mesa porque al final para entender el por qué trabajamos de una forma y no de otra, y dónde ponemos los énfasis y qué es lo que queremos o qué es lo que deberíamos querer cuando queremos poner en marcha una iniciativa clúster basada en la generación de cambio estratégico en las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, otro tema importante es el ciclo de vida, ¿eh? El ciclo de vida de las iniciativas clúster es muy importante entenderlo porque hay dos grandes marcos mentales, ¿eh? Un marco mental al inicio, en la promoción de la iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Y otro marco mental que es, bueno, una vez tenemos la agenda estratégica y tenemos nuestro núcleo duro empresarial, ¿eh? De esas 10-12 empresas, ¿qué hacemos para desplegar, y ahora verán, desplegar la cola del pez? Desplegar la cola del pez en el sentido de tener más espacios de participación y pasar de esas 10-12 empresas a tener 70, 80, 90 empresas vinculadas a distintos espacios de participación y que eso haga sostenible la iniciativa clúster, desde un punto de vista de impacto, no desde un punto de vista de hacerla sostenible porque sí, porque tiene que durar en el tiempo, sino porque como tiene impacto y mejora la calidad estratégica de las empresas y del entorno, pues, digamos, aporta valor. Si no aporta valor, es mejor cerrar una iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera fase
normalmente, que dura meses, tenemos como dos grandes puntos, ¿no? Una primera de motivación, siempre seguramente ustedes se lo han encontrado cuando empiezan a promover alguna iniciativa clúster en alguna región, siempre empezamos con un tema de indiferencia, de escepticismo, de cierto agotamiento por el sobrediagnóstico que hay, no solo en Colombia, en todo el mundo, de trabajo con los empresarios, ¿de acuerdo? Entonces, en esta fase es muy importante la construcción de esa narrativa que nos permite decir qué es una iniciativa clúster y para qué les va a servir a los empresarios, ¿de acuerdo? Y esta fase normalmente culmina con una gran expectativa, ¿eh? Normalmente, si hay 100 empresas en la iniciativa clúster, normalmente acaban participando 60, 80, el 80% de nuestro clúster natural probablemente lo hemos tenido en alguna de las sesiones que se han hecho para promover la iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Esta fase, básicamente, lo que quiere, aparte de construir el qué es y el para qué es también construir un consenso estratégico con los participantes hacia una visión de futuro con multitud de oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? Para ir construyendo la agenda estratégica de futuro, ¿de acuerdo? Esta fase es muy importante porque si en esta fase hay un falso consenso en la estrategia, y eso ha pasado mucho en Colombia, o porque se ha hecho demasiado rápido, o porque los empresarios mientras decían que sí, pensaban que no, ¿de acuerdo? Luego en la fase de implementación siempre hay un fracaso. No, realmente ese consenso estratégico de hacia dónde vamos es como los cimientos, es como la estructura principal sobre la cual construir lo que va a aportar la iniciativa clúster en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un falso consenso de la estrategia, probablemente en la fase de implementación nos quedaremos sin empresarios y tendremos que hacer un paso atrás. Habrá que volver a ese punto para revisar qué es lo que ha pasado y por qué no los empresarios, aunque todos decían que sí en público, después no ha quedado nadie. Y ese falso consenso ha pasado bastante en Colombia y pasa en el mundo, pero hay que tener cierta, digamos, no hay que tener prisa en este punto y hay que consolidar ese consenso estratégico, ¿de acuerdo? En una segunda parte, digamos, de este primer proceso de poner en marcha la iniciativa clúster, digamos, hay que construir liderazgos, ¿de acuerdo? Hay que construir una agenda estratégica sobre aquello que se ha consensuado como estrategia de futuro, ¿de acuerdo? Y conseguir liderazgos, conseguir empresarios, líderes de la región que realmente se lo hayan creído y por tanto no hayan hecho un falso consenso con la estrategia, sino que son believers de la estrategia, ¿de acuerdo? Y que quieran impulsar, quieran tener un rol, una responsabilidad frente a la implementación del plan estratégico, ¿de acuerdo? Aquí hay dos temas, ¿no? A veces tenemos falsos líderes, ¿no? Que muchas veces se arriman a la iniciativa clúster porque saben que probablemente después haya plata pública o convocatorias que puedan aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, esos hay que empezar a detectarlos ya en esta fase, ¿de acuerdo? Porque probablemente cuando vean que eso no funciona de esta forma irán desapareciendo, ¿no? Entonces, necesitamos que realmente nuestro núcleo impulsor, nuestro núcleo duro empresarial esté compuesto por realmente believers reales de la estrategia, ¿no? Que van a dedicar un tiempo e incluso plata invertida en la iniciativa clúster para poner en marcha la agenda estratégica, ¿de acuerdo? Y siempre con ese concepto de que esto no es un plan de acción de 12 proyectos y ahí se acaba, o 25 o 200 a veces hay planes de acción de 200 acciones, ¿de acuerdo? Y cuando llevamos a las 200 se acabó la iniciativa clúster, sino que lo que hay que hacer es tener una agenda estratégica muy clara, cuáles son esos pilares estratégicos que tenemos que desarrollar en temas de internacionalización, en temas de desarrollo de producto, en temas de comercialización, en temas incluso de producción, de productividad. Todo eso tenerlo muy claro, porque es lo que tenemos que hacer para llegar a esa estrategia de futuro que hemos definido, ¿de acuerdo? Y es dinámico, por tanto, no es una foto finish al final, que normalmente siempre nos quedamos con una foto finish y luego no sabemos qué hacer con ella, ¿de acuerdo? Sino más bien es una agenda estratégica que nos permite generar una dinámica, que es lo que necesitamos para la siguiente fase, para desplegar la cola del pez. Esto es el cuerpo del pez, donde tenemos una primera fase muy expansiva de expectativas y muy, digamos, que se va reduciendo a medida que la gente tiene que tomar liderazgo, y esto es normal, no pasa nada, pero luego tenemos que conseguir en la fase de puesta en marcha de la gobernanza, pues
cómo ampliamos esos participantes en la implementación de la estrategia, ¿de acuerdo? Y eso dura años, y eso dura años, aquí pueden ver años, ¿no? Esa fase de implementación, esa fase de expansión, de consolidación de la gobernanza, ¿de acuerdo? De implementar modelos de gobernabilidad flexibles, de toma de decisiones, donde los empresarios toman un poco el liderazgo, aunque hay un promotor, que puede ser una cámara de comercio, una universidad, un gremio, los empresarios después toman el poder de decisión, priorizan los proyectos, ¿de acuerdo? Y toman la responsabilidad también de que se lleven a cabo, ¿de acuerdo? Pero también hay metodologías de trabajo, hay reglas de juego, ¿de acuerdo? Que permiten tener un entorno confiable y dinámico de generación de proyectos y sobre todo, y esto, digamos, en Colombia todavía hay una falencia muy grande, tener una agenda de financiación, ¿no? Yo ahora podría preguntar cuántos de los clústeres que hay en Colombia tienen un business plan y seguramente muy pocos dirían que lo tienen. Un business plan que no es el plan de acción de la iniciativa clúster, sino que es el business plan de cómo la iniciativa clúster va a generar ingresos, va a llegar a los potenciales inversores en los proyectos y va a ser sostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante y yo creo que sobre todo en Colombia se ha dejado bastante de lado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Como una vez estamos en este punto tenemos un plan de acción, ¿no? Una agenda estratégica que nos permite ser dinámicos y una estrategia consensuada con los empresarios donde no hay un falso consenso. ¿Cómo aumentamos esa participación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son esos factores clave de éxito para generar esa... Creo que ahora en Colombia hay mucha dinámica de proyecto, porque las iniciativas clúster se financian mucho por convocatorias y hay poca dinámica de clúster, ¿de acuerdo? Y eso, digamos, es importante que en los próximos años se vaya consolidando, ¿de acuerdo? Nosotros aquí normalmente siempre hablamos como de 5 desafíos. Sí es verdad que tenemos un núcleo duro empresarial, pero hay que empoderarlo, ¿de acuerdo? Sí es verdad que ellos se lo creen y han hecho un acto de fe durante esos meses, ¿de acuerdo? Pero ahora hay que consolidar ese acto de fe en cosas concretas y en modelos de decisión, ¿de acuerdo? Y por tanto, ese compromiso, ese sentido de pertinencia de los empresarios tiene que se tiene que transformar en cosas concretas y en roles y responsabilidades dentro de la iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Hablamos de un segundo punto también de reglas de juego claras. Sin esto es imposible crear entornos de confianza ni generar capital social entre las empresas para que se generen proyectos, ¿de acuerdo? Eso es imposible hacerlo sin reglas de juego, que estén claras, estén escritas y firmadas por los participantes de las iniciativas clúster. En algunas iniciativas clúster en el país se empiezan a hacer como cartas de adhesión a las iniciativas clúster, como una especie como de estatutos, aunque sin el carácter jurídico del estatuto, ¿no? Sino más bien como unos valores y unas reglas de juego sobre las cuales la iniciativa clúster va a trabajar, cómo se va a organizar. Y ahí empezamos a ver cierta organización o cierto compromiso de los empresarios desde un punto de vista como más estructurado, ¿de acuerdo? Y luego poner en marcha metodologías de trabajo, que eso también es muy importante para generar esa dinámica, ¿no? Como cada año pues priorizamos un mercado exterior y hacemos todo un proceso para llegar a ese mercado y acabamos lanzando proyectos allá o productos y conseguimos facturar en ese mercado, ¿no? Como cada año pues mejoramos nuestra plataforma de desarrollo de producto regional, ¿no? Con las universidades o con, centros de desarrollo tecnológico o con las mismas empresas o con tener capacidad de tener recursos humanos más especializados, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con el punto 3, ¿no? De cómo cada vez el modelo de soporte está más especializado y las universidades, el SENA, las cámaras de comercio, la política pública regional y local, incluso el gobierno nacional, van especializando sus programas, sus convocatorias, sus proyectos, sus visiones, en función también de esa visión de la iniciativa clúster. Esto en el país está pasando, ya se empiezan a ver proyectos, digamos, que salen de regalías, que han salido de una agenda estratégica de una iniciativa clúster. Entonces, esas dinámicas se empiezan a ver en Colombia, pero deben consolidarse mucho más, ¿no? Seguramente cuando haya modelos de gobernanza más fortalecidos, podremos ver más de esto, ¿no?
el tema del cluster management, los equipos que gestionan los clusters o el cluster manager, ¿de acuerdo? Versus ese trabajo por proyectos, ¿no? O ese trabajo, como muchos de los clusters están dentro de las cámaras de comercio, pues ese trabajo que a veces es compartido entre los objetivos de la Cámara de Comercio y los objetivos de la iniciativa cluster, ¿no? Y eso acaba creando muchas tensiones internas, incluso dentro de las cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos más cluster management? Y quizá, pues dentro del cluster manager hay proyectos, pero dejamos de hacer project management, ¿no? Incluso muchos equipos locales pues están financiados por proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo salimos un poco de esa dinámica? Vinculado también al punto 5, una agenda de financiación a largo plazo muy clara, ¿de acuerdo? Que eso también es importante, entender dónde están los potenciales financiadores, porque ahí no solamente está Impulsa, ¿de acuerdo?, con su programa de fortalecimiento de clústeres, sino que hay muchos más potenciales financiadores que pueden estar interesados en un pipeline de proyectos de una iniciativa clúster que esté valorizado, ¿no? Y que se entienda bien cuál es el retorno de la inversión, ¿vale? Entonces, ¿por qué una iniciativa o para qué una iniciativa clúster? Y voy a ir un poco en contra de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Pero primero, sobre todo, tener una agenda de implementación sólida. O sea, tendríamos una agenda estratégica y una estrategia de futuro bien definida hacia dónde queremos ir, pero la gobernanza nos tiene que permitir solidificar esa agenda estratégica en un cronograma de proyectos, en un pipeline de proyectos, una agenda de implementación que esté bien valorizada, que esté bien, digamos, definida en cuanto a tiempos de implementación y que nos permita ir a buscar potenciales financiadores, ¿de acuerdo? La gobernanza también tiene que ser el garante de mantener el foco en la estrategia, ¿de acuerdo? De nada nos sirve un clúster que cuando recibe proyectos o recibe financiaciones para hacer cosas que no tienen nada que ver con la estrategia, las hace. Entonces, cuando pasa eso, lo que tenemos es que un barco que va dando bandazos, digamos, en la vela, y al final seguramente el mástil principal se va a romper, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un rumbo, y ese rumbo hay que seguirlo, y cuando llegan proyectos que no están en el foco de la estrategia, tenemos que tener un modelo de gobernanza suficientemente fuerte como para que los empresarios ayuden a esos que nos quieran ayudar con proyectos, con financiación, con plata, a redefinir esos proyectos para que estén dentro del foco de la estrategia, ¿de acuerdo? Ayuda también la gobernanza a ordenar roles, capacidades en toda la cadena de valor, desde el entorno. Nos ayuda a ordenar roles y responsabilidades de las entidades de entorno, pero también nos ayuda a ordenar roles y responsabilidades dentro de la iniciativa clúster. Nos ayuda a entender cuáles son esas capacidades del entorno que tenemos instaladas y cuáles nos faltan para poder conseguir la estrategia, ¿de acuerdo? La gobernanza debe trabajar también en eso. La gobernanza debe trabajar en posicionar la iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Posicionarla a nivel interno, regional, dentro de la región, con una buena narrativa regional que permita valorizar ese negocio en la región, ¿de acuerdo? Y, por tanto, generar expectativas para que haya más emprendimientos en ese negocio, para que haya más gente que quiera estudiar carreras relacionadas con ese negocio. Entonces, genera como una dinámica, como un círculo virtuoso dentro de la propia región, pero también el posicionamiento externo, ¿no? hacia la nación, hacia el gobierno nacional y al exterior, ¿no? En colaboración con otros clústeres que pueden ser del mismo negocio, o en colaboración con otros espacios internacionales donde tenemos que tener un posicionamiento claro, ¿de acuerdo? La gobernanza, obviamente, ayuda a coordinar la ejecución de los proyectos, ¿de acuerdo? Y ayuda a que haya liderazgos por proyecto y haya digamos, una gestión compartida con el entorno también, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Garantiza el liderazgo privados. Aquí siempre estamos hablando de que las empresas son las que lideran las gobernanzas de los clústeres. No hay nada peor que tener una gobernanza de clúster que esté dominada de forma institucional. Ya no estaríamos hablando de un clúster que promueve el cambio estratégico, sino que promueve el posicionamiento institucional, ¿de acuerdo? Entonces, no queremos meetings políticos en los comités de estrategia del clúster, ¿de acuerdo? Por tanto, en los comités estratégicos del clúster, ahora lo veremos, sobre todo lo que tenemos son empresarios, ¿de acuerdo? Genera dinámica de trabajo colaborativo, tiene que desarrollar espacios participativos, ¿de acuerdo?
tiene que generar espacios donde las empresas puedan aportar ideas, de esas ideas transformarlas en proyectos y esos proyectos implementarlos, ¿de acuerdo? Y sobre todo también la gobernanza debe ser como una esponja que permite el que no se vea la iniciativa clúster como un club privado de empresarios donde siempre están los mismos, sino más bien un espacio abierto donde aquellos que están interesados en participar en la iniciativa clúster siempre tengan como una puerta o una ventanilla única para entender cómo pueden participar, ¿de acuerdo? Porque al final la iniciativa clúster no es un club de empresarios, es una estrategia de desarrollo económico regional, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista siempre tiene que ser abierta, ¿no? Aunque luego en los proyectos hay confidencialidad y hay propiedad intelectual y hay todo ese tipo de elementos para generar confianza, la iniciativa clúster en su totalidad debe ser algo como abierto, ¿de acuerdo? Un poco estos son como los puntos clave que nosotros pensamos que siempre deben trabajarse dentro de lo que es la implementación de una gobernanza, ¿de acuerdo? Siempre arriba, siempre tendremos la visión estratégica del negocio y siempre hay que hacer acciones de proceso de cambio estratégico con las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, jornadas de networking, jornadas de difusión estratégica, jornadas de cambio de mentalidad, todo eso siempre debe estar ahí dentro porque hay que generar capital social dentro de la iniciativa clúster. Sin ese capital social, es muy improbable que surjan proyectos de la iniciativa clúster, porque nunca se generan espacios colaborativos de trabajo, ¿de acuerdo? Y siempre la visión estratégica del negocio es el marco de trabajo, ¿de acuerdo? Es el que nos permite tener unos objetivos comunes, empresarios que somos competidores entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, eso yo diría que son como dos puntos clave que siempre deben estar, ¿no? Y luego, pues obviamente, hablar de un modelo de gobernabilidad, que nosotros siempre hablamos de algo como muy donde los empresarios toman decisiones, donde están los líderes de la estrategia, donde hay un modelo de participación, donde hay una gestión, obviamente, ¿de acuerdo? Ahora mismo las iniciativas clúster están muy incubadas dentro de las cámaras de comercio, la mayoría, ¿de acuerdo? Por tanto, el modelo de gestión tiene mucho que ver con eso, ¿eh? A futuro ya se verá. Eso, digamos que en 3, 4 años seguramente tendremos escenarios distintos, ¿no? Pero las propias dinámicas de las iniciativas clúster que probablemente a medida que van consolidando los modelos de gobernabilidad y el trabajo colaborativo estratégico, probablemente tomarán unas velocidades que probablemente algunas cámaras pues será más beneficioso que esa iniciativa clúster esté por fuera que no dentro, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso probablemente tengamos que esperar a medio plazo para que ocurra, ¿no? Luego, metodologías de trabajo y reglas de juego en los proyectos, ¿de acuerdo? Con reglas muy claras de participación. Aquí si no se puede jugar con esto, hay que ser muy claro en quién puede participar y quién no puede participar en los proyectos, cuál es el nivel de desarrollo empresarial necesario mínimo para poder estar en una dinámica de proyecto o para desarrollar un pilar estratégico, ¿de acuerdo? Aquí sí que hay que ser muy claro en esto y debe haber acciones para todos los distintos niveles de desarrollo empresarial, eso sí, ¿de acuerdo? Pero no podemos dejar que alguien que no tiene el nivel o las capacidades llegue a un proyecto, porque eso seguramente limitará el alcance y el impacto de ese proyecto y generará desconfianza entre otros empresarios que sí tienen esas capacidades, ¿de acuerdo? Ni dejar entrar a nadie en unas fases de participación en proyectos que simplemente vayan a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Siempre debe haber como una barrera de entrada que hay que superar para poder estar, ¿de acuerdo? Implementar metodologías de trabajo, eso ya lo he dicho antes, ¿de acuerdo? De desarrollo de negocio, de proyectos de I+D, etcétera, etcétera, y tener una agenda de implementación muy bien estructurada, muy bien valorizada para poder construir esa agenda de financiación, ¿no? Voy a hablar de algunos de estos temas. A ver cuánto me queda. 15 minutos. Entonces, en la primera parte, como de modelos de gobernabilidad, de toma de decisiones, aquí normalmente hablamos de un poco de esto, ¿no? De cómo pasamos de ese acto de fe que han hecho las empresas durante la promoción de la iniciativa clúster a la consolidación de ese núcleo empresarial, de ese núcleo decisor, de toma de decisiones, de priorización, de empoderamiento de algunos de los empresarios que tendrán que priorizar, validar, hacer seguimiento, proponer, construir la agenda, liderar formulaciones, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que tenemos que tener gente que tiene, digamos, un compromiso consciente con la iniciativa clúster, un rol y una responsabilidad muy clara también, y un modelo
un modelo de decisión también bien estructurado, ¿de acuerdo? Gente que quiera participar activamente en los proyectos que se pongan en marcha, ¿de acuerdo? Que tengan ese compromiso de poner tiempo, poner dinero. En el sistema de monitoreo de las iniciativas clúster que se implementó, pues bueno, el nivel de financiación de las empresas desde un punto de vista privado estaba alrededor del 30% en media. Es un buen, digamos, es un buen porcentaje, seguramente provocado también por las convocatorias, que hacen que eso deba ser así. Pero ya se ve que los empresarios están dispuestos a poner plata, digamos. Eso ya no es tanto un acto de fe, sino que ya ven seguramente un retorno de la inversión, ¿no? Entonces, cuando pasamos esa prueba del algodón, probablemente es que estamos haciendo las cosas bien en nuestra iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Obviamente, estos empresarios tienen que tener capacidad convocatoria, serán los que después van a evangelizar, ¿de acuerdo? Y, por tanto, son los que nos van a traer a la iniciativa clúster más empresarios, ¿de acuerdo? La estructura de decisión, he dicho que tenía que ser como ágil, no podemos crear estructuras de decisión demasiado complicadas ni intentar crear estructuras nuevas que no existen cuando quizá no tiene sentido, ¿de acuerdo? Y eso sí, siempre con un discurso unificado, una narrativa estratégica de ese núcleo duro para el posicionamiento de la iniciativa clúster muy clara, ¿de acuerdo? Y todo el mundo hablando el mismo idioma y con las mismas variables, ¿de acuerdo? Y la gobernanza nos debería permitir pasar un poco de esto, ¿no? De la gestión de proyectos a articulación, ¿de acuerdo? Entonces, si solo hacemos proyectos y en base a esos proyectos vamos contratando gente para la iniciativa clúster, bueno, quizá al inicio, pues quizá los empresarios verán, bueno, hay un equipo local muy fuerte, con mucha gente, pero a medida que esos proyectos van cayendo, la necesidad de generar nuevos proyectos para mantener a ese equipo a veces distorsiona el tipo de proyectos que queremos hacer como iniciativa clúster en función de la estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la recomendación siempre es, bueno, ¿cómo trabajamos más la articulación desde un punto de vista de la toma de decisiones de los empresarios y de la articulación con las instituciones de entorno, ¿de acuerdo? Para trasladar responsabilidades a esas instituciones de entorno, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestra plataforma de capacidades en el entorno que nos permite desplegar muchos más proyectos de los que podría desplegar una sola persona o 3 personas que trabajan por proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre nosotros decimos menos gestión de proyectos en el sentido de generar proyectos, que quizás sea un poco la dinámica también provocada por las convocatorias, ¿de acuerdo? Más trabajo en articulación, que a medio plazo seguramente va a desplegar muchos más proyectos que solamente tener el estrés, digamos, de cuando salen las convocatorias para gestionar proyectos o poner en marcha proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, diría que la inversión a corto plazo para generar proyectos, en la gestión de proyectos, te puede generar, digamos, trabajo, puede generar que los proyectos se pongan en marcha en la iniciativa clúster, pero a medio plazo probablemente la articulación genera una dinámica un poco más consolidada, más descentralizada y probablemente el cluster manager puede dedicarse más a temas estratégicos, no tanto a la gestión de los proyectos, ¿de acuerdo? Estratégicos como, por ejemplo, el consolidar una agenda de financiación, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando trabajamos en poner en marcha gobernanzas de iniciativas clúster, tanto en Europa como aquí en Latinoamérica y ahora sobre todo en Colombia, trabajamos con estos 3 niveles. Es una cosa muy sencilla. Lo importante es lo que pasa dentro de, ¿no? Entonces, siempre hay un comité estratégico, que son estos líderes de conocimiento del negocio. Por tanto, queremos gente de todos los tamaños. No importa el tamaño, más bien importa el nivel de desarrollo empresarial y de mentalidad del empresario que está sentado en el comité estratégico. Eso sí es importante, ¿de acuerdo? Y es este comité estratégico es el que desarrolla esa narrativa y es el garante del foco estratégico, ¿de acuerdo? Por tanto, todas las decisiones de qué tipo de proyectos deben pasar por aquí para que este comité realmente priorice, ¿no? Luego hay un segundo nivel que es más operativo, ¿no? La implementación de una estrategia operativa a través, lo hemos llamado mesas operativas, pero básicamente es donde se generan los proyectos, donde se priorizan y donde también se empiezan a
a responsabilizar de los proyectos los propios empresarios, ¿de acuerdo? Y aquí, este es un punto muy importante porque aquí es donde hay realmente la dinámica de clúster, ¿vale? Y esto está muy ligado con lo que hay abajo, que pone empresas e instituciones, ¿de acuerdo? Porque en cada proyecto, cuando hablábamos de articulación, de lo que habíamos hablado antes, en cada proyecto debe haber un líder empresarial que se haga cargo de ese proyecto, pero debe haber también una institución con las capacidades adecuadas para que nos ayude a liderar la formulación o llevar ese proyecto a una cosa concreta, ¿de acuerdo? Y esos son espacios más individualizados, donde ese empresario de la mesa operativa X se empodera de ese proyecto y con la institución lo trabajan conjuntamente para que realmente tenga un enfoque empresarial, el empresario debe estar siempre, y luego el gestor de la iniciativa clúster, el cluster manager o el equipo local o la Cámara de Comercio, la Secretaría Técnica de la iniciativa clúster también participa de ese espacio para desarrollar los proyectos, ¿de acuerdo? Y luego siempre trabajamos con plenarias donde invitamos a todo el clúster natural, ¿no? Este vuelve a ser el espacio esponja, ¿no? Es donde realmente todo el mundo puede preguntar, y todo el mundo puede hacer sus comentarios, donde todo el mundo puede entender cómo participar en la iniciativa clúster, ¿de acuerdo? Y esto debe hacerse periódicamente para que se entienda que esto es un espacio abierto y no es un club de empresarios. Si las cosas funcionan bien, pues del comité estratégico, del comité técnico, de las mesas operativas, deben surgir grupos de trabajo por proyectos, ¿no? Y al final, seguramente también consorcios de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, es como un trabajo en cascada que si funciona bien, pues va generando nuevos espacios de participación con estos grupos de trabajo de definición de proyectos o de proyectos, los consorcios de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, a medio plazo debe haber un árbol con muchas ramas generadas desde las mesas operativas, priorizadas desde el comité estratégico y que aparecen y desaparecen en función de que Es importante entender que el trabajo no acaba en las mesas operativas, sino que el trabajo empieza en los grupos de trabajo de definición de proyectos. Ahí es donde realmente se da la implementación real. Y eso hay que tenerlo en cuenta para un poco también estructurar el modelo de gestión, ¿no? El equipo local, cuánto tiempo necesita para poder gestionar todo esto, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, es el comité de Macrosnacks. Yo sé que los que me conocen seguramente pensarán que soy un pesado porque siempre pongo el mismo ejemplo, pero me sirve simplemente para decir un par de cosas. O sea, no es el clúster de Colombina, ¿de acuerdo? No es el clúster de Incauca, ni es el clúster de Daniel Valle, que quizás son las tres empresas más grandes que hay aquí, ¿de acuerdo? Sino es un clúster donde participa también, y en el comité estratégico participa alguien como Productos Calima, que es una empresa más pequeña de papas, muy regional, ¿de acuerdo? O una empresa como Granolitas, que es una startup de snacks que tiene como 3 años de vida, ¿de acuerdo? Y participan también algunas empresas de ingredientes y empresas de packaging, ¿de acuerdo? Entonces, en el comité estratégico hay un mix de empresas de distintos tipos de producto, porque estamos hablando de snacks, distintos niveles de desarrollo empresarial, siempre con empresarios que tienen una visión a futuro, digamos, sofisticada, y distintos eslabones de la cadena, ¿de acuerdo? Que eso nos permite tener una visión más integral también, ¿de acuerdo? Entonces, con estos se puede priorizar, se puede generar la narrativa, y se trabaja no la grande decidiendo por los demás. Aquí no, Colombina tiene el mismo peso y voz que Granolitas, ¿de acuerdo? Y incluso unos aprenden de otros, ¿no? Colombina en muchos proyectos dice que pues, desde que haber trabajado al lado de Calima pues han aprendido ciertas cosas. Bueno, pues ese tipo de dinámica es la que debería surgir en un comité estratégico, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tenemos cómo nos hemos organizado en cuanto a las mesas operativas, ¿no? Aquí había 3 pilares estratégicos de la estrategia que se definió, ¿vale? Había un tema de plataforma para acceso a nuevos mercados, sobre todo mercados internacionales o mercados nacionales sofisticados o distintos a los que estamos actualmente, como por ejemplo el de food service, ¿de acuerdo? Cómo desarrollamos un ecosistema, una plataforma de desarrollo de producto ágil,
¿de acuerdo? Entonces, tenemos la Universidad del Valle, tenemos ISESI, tenemos centros de desarrollo tecnológico, tenemos centros de investigación, tenemos temas de biotecnología. Todo esto que hay en el entorno, las propias unidades de innovación de estas empresas, todo esto que está en este ecosistema, la escuela de confitería de Buga, ¿no? Entonces, todo esto que está en el ecosistema, ¿cómo lo organizamos para que sea muy ágil, ¿no? Uno de los retos estratégicos de este negocio es ser cada vez más rápido en el desarrollo del producto, vinculado a unos criterios de compra de clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que en la región realmente exista un ecosistema que responda a esa velocidad que necesitamos? ¿De acuerdo? Y luego, ¿cómo hacemos que tengamos una supply chain, una cadena de aprovisionamiento desde el punto de vista maquinaria, packaging, insumos, que sea muy sofisticada también, ¿no? Si no tenemos empresas de ingredientes que nos permitan desarrollar productos más sofisticados porque queremos desarrollar, no sé, unas papas con harina de coco, ¿de acuerdo? Si esa harina de coco no está disponible en el medio o ese aceite de aguacate no está disponible en el medio, pues es muy difícil poder desarrollar productos más sofisticados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esa supply chain, y ahí tiene mucho que ver también el tema de Invest Pacific, el tema de atracción de inversiones, ¿no? ¿Cómo hacemos que vengan muchas más empresas de esas características que necesitamos a la región para que las empresas que tenemos en la región puedan hacer esos desarrollos de productos sofisticados más rápido, ¿de acuerdo? Y en estas mesas de trabajo pues se están desarrollando pues, metodologías, por ejemplo, de business development en mercados internacionales, ¿de acuerdo? Acercamiento a venture capital para el desarrollo de productos, ¿de acuerdo? Bueno, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Como ven, no son proyectos concretos, sino que son espacios que generan proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como lo importante. Bueno, y lo que decía antes, ¿eh? ¿Cuál es el rol, la responsabilidad de esas instituciones que tienen que ser como especializadas e inteligentes, frente a lo que quiere esta industria, ¿de acuerdo? A los retos estratégicos de esta industria? Entonces, como todos estos elementos que tenemos aquí, ¿no? Desde los gremios, las universidades, las instituciones de formación, etcétera, 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 van adecuando sus programas, van adecuando incluso el idioma que hablan, ese diálogo público-privado, privado-privado, sea el mismo, ese idioma sea el mismo. Y ahí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? La Universidad del Valle, cuando ha trabajado en desarrollo de producto con algunos de los de Macro Snacks, ahora veremos el proyecto, pues han tenido que cambiar un poco el idioma en el cual trabajaban, tanto las empresas como la propia institución, y eso ha provocado que a medida que han ido implementando y han ido desarrollando nuevos productos conjuntamente, pues tengan un idioma común que les permite ser mucho más ágiles, ¿de acuerdo? Incluso desde ese punto de vista es muy importante tener instaladas en la región capacidades y capacidad de entendimiento entre las instituciones para que haya una auténtica dinámica de clúster, ¿de acuerdo? Entonces, más articulación otra vez, más articulación, ¿de acuerdo? Si miramos el SSME, el Sistema de Seguimiento y Medición de Iniciativas Clúster en el país, de 61 que se evaluaron el año pasado, pues bueno, hay temas positivos como hay ciertos espacios, digamos, de decisión, ¿no? Mesas de trabajo estratégico, comités temáticos, mesas de asesoramiento, eso la mayoría de iniciativas lo tiene. La mayoría tiene un equipo local que ayuda a la Secretaría Técnica de esto, ¿no? O un cluster manager, ¿de acuerdo? Y además estos equipos están muy bien formados, ¿no? Tienen experiencia laboral de varios años, hablan idiomas, tienen posgrados, ¿de acuerdo? Por tanto, hay espacios de interacción con los empresarios para la gestión y hay un perfil alto, ¿no? Pero por el contrario, probablemente nos falta como consolidar esas gobernanzas, ¿no? Porque solo el 38% hace alguna asamblea general cada 12 meses, ¿de acuerdo? Solo el 23% tiene algunas reglas de participación y muchas veces esas reglas de participación están muy vinculadas a las convocatorias, ¿de acuerdo? Hay mucha rotación de estos equipos. Esto también lo que genera es que haya cierta desaceleración de las propias iniciativas clúster porque, digamos, cuando hay una persona que se ha dedicado a esto y ha estado con los empresarios, hay unos niveles de confianza altos, ¿no? Cuando esta persona se va, volver a construir esa confianza pues requiere de un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
hay mucha rotación y eso ha sido también, yo diría, uno de los cuellos de botella para que se consolidaran mejor, no más, sino mejor, los modelos de gobernanza de las iniciativas clúster. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de metodologías de trabajo, reglas de juego en proyectos, aquí básicamente es un poco de cómo pasamos de esa reflexión estratégica, ¿no? de esa ruta competitiva, podríamos hablarlo así, a la implementación de una estrategia operativa real, ¿de acuerdo? Que empiezan a haber proyectos no dependientes de convocatorias, sino que hay una dinámica de clúster que permite poner en marcha los proyectos, hay liderazgos y hay proyectos que mueren, otros que nacen y hay toda una dinámica operativa real, ¿no? Con una agenda de implementación, con esas metodologías, con unos requisitos mínimos de participación, con transparencia, intercambio de información, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí también es importante entender qué capacidades, qué roles, qué responsabilidades tienen las instituciones regionales, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener un mapa de capacidades de estas instituciones y entender varias cosas, ¿no? Uno, cuáles son sus habilidades en temas de metodología, en qué nos pueden aportar en la formulación de proyectos, cuáles son esas capacidades que les hacen distintos, esas especializaciones, qué infraestructuras tienen, qué capacidades infraestructuras tienen para el desarrollo de producto, por ejemplo, etcétera, etcétera, y qué conexiones tienen con potenciales financiadores, ¿de acuerdo? Las universidades, algunas universidades tienen unas conexiones muy fuertes, por ejemplo, con regalías. Entonces, todos esos elementos, ¿cómo los podemos jugar dentro de una iniciativa clúster? Pero básicamente son como estos tres temas, reglas de juego claras, por esos requerimientos mínimos habilitadores, para tener un entorno de trabajo confiable. Entonces, ¿por qué alguien se va a sentar en una mesa con otros empresarios competidores a explicar sus ideas? ¿De acuerdo? ¿Por qué va a hacerlo? Y eso tiene mucho que ver con quién participa en estos espacios, ¿de acuerdo? Cuáles son los objetivos del espacio y además si esas ideas, esos proyectos son para, digamos, solventar un proyecto que quizás solas no podrían, ¿no? Entonces, esos puntos de reglas de juego claras en ese momento es muy importante, ¿de acuerdo? Otro punto son las metodologías, que tienen que ser replicables, ¿de acuerdo? Entonces, metodologías de trabajo con las empresas para que cada año, o cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de la dinámica de clúster, tengamos generación de ideas. No estoy hablando de espacios de co-creación con post-its, sino que más bien metodologías de trabajo donde los empresarios priorizan mercados, ven competidores, analizan atractivo de mercado, entienden criterios de compra de clientes, y todo eso cómo se transforma en proyectos concretos, ¿de acuerdo? Y es un espacio como dinámico, recurrente de decisión, priorización, ¿de acuerdo? Y luego una agenda de implementación con proyectos priorizados, con líderes empresariales, digamos, en cada uno de los proyectos, ¿de acuerdo? Y esa es una herramienta clave para poder construir la agenda de financiación, ¿de acuerdo? Si no tenemos un pipeline de proyectos bien valorizado, es muy complicado poner en marcha una estrategia de financiación, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a potenciales financiadores si no sabemos qué es lo que les vamos a intentar vender como financiadores de proyectos? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es importante tener una buena agenda de financiación, ¿no? Entonces, bueno, siempre partimos de la estrategia, ¿no? De cuál es esa definición estratégica que hemos hecho, esa visión de futuro, y cómo esto lo transformamos en una gobernanza estratégica y operativa que nos permite implementar, ¿de acuerdo? Aquí nosotros normalmente lo que se hace, y perdón por el gráfico, porque es un poco complicado, pero siempre tenemos que partir un poco de los factores clave de éxito, ¿no? ¿Cuáles son esos vectores estratégicos, tanto en la cadena de valor interna de las empresas que hay que mejorar, como en la calidad de entorno, en el diamante, ¿vale? Que nos permita poner en marcha proyectos o metodologías de trabajo en temas de conocimiento de mercado, temas de innovación, de operaciones, de business development, de formación, etcétera, 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 ¿vale? Aquí faltan puntos sospechivos. Pero siempre basados en esos factores clave de éxito de cada una de esas opciones de mercado, de esas opciones estratégicas que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo siempre es desde la estrategia hacia abajo y no una recolección de acciones desde abajo para ver cuál se pone en marcha, sino más bien, pues bueno, queríamos llegar a ese mercado, los factores clave de éxito para llegar a ese mercado, ser competitivos en ese mercado son X, Y o Z, ¿de acuerdo? Entonces,
en nuestra cadena de valor tenemos que ponerle la X, en el diamante nos falta la Y y la Z, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de proyectos de metodología tenemos que poner en marcha en cada uno de los rubros que son importantes en esa opción estratégica, ¿de acuerdo? Y casi esto se transforma en mesas de trabajo, ¿de acuerdo? Porque normalmente lo que vemos son mesas de trabajo muy vinculadas a temas transversales, ¿no? Hablamos de calidad, de innovación, de formación, de recursos humanos, y normalmente vemos organizaciones que se organizan iniciativas clúster que se organizan de forma transversal, cuando realmente donde tenemos el valor es en la intersección, ¿no? La intersección de la opción estratégica, cuáles son esos recursos humanos, esas habilidades, capacidades que tenemos que tener en esa opción estratégica, probablemente son un poco distintos a los que tenemos que tener en otra opción estratégica. Y, por tanto, la intersección entre la opción estratégica, los factores clave de éxito, los criterios de compra de los clientes, ahí podemos jugar con muchas variables, con áreas transversales de calidad, innovación, formación, business development, etcétera, etcétera. En esa intersección es donde realmente está el valor, es donde realmente están los proyectos que van a aportar valor a las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre intentamos esa construcción desde los factores clave de éxito, desde la estrategia, con los puntos clave, si es conocimiento de mercado, innovación, etcétera, etcétera, y luego esto cómo lo activamos en una gobernanza que nos permita trabajar de una forma muy operativa. ¿De acuerdo? Bueno, y siempre a la hora de poner en marcha proyectos, muy rápido, esto ya acabo, la iniciativa clúster, ¿de qué es responsable? Es responsable de analizar y detectar y promover que haya proyectos, es responsable de que esos proyectos se convierten en consorcios con partners, es responsable de formular, de hacer la propuesta, de hacer un business plan, es responsable de la ejecución. Bueno, cada iniciativa clúster tiene que decidir dónde tiene un papel, ¿no? Y en cada uno de estos papeles, de estos roles, ¿qué les cobra a los empresarios? ¿No? O cuál es, digamos, el intercambio, puede ser monetario o puede ser en especies, digamos, ¿vale? Pero ¿qué recibe a cambio la iniciativa clúster por tener todo esto activado? ¿De acuerdo? Entonces, eso es una buena pregunta también que tiene que ver con el modelo de financiación, ¿no? Que podría promover el que la iniciativa clúster tuviera servicios y pudiera facturar por ellos. ¿De acuerdo? Ya acabo, ¿eh? Entonces, las mesas operativas tienen que convertirse en una agenda de implementación, ¿de acuerdo? Y en proyectos concretos, ¿de acuerdo? Este es un proyecto que hicimos siguiendo el ejemplo de Macrosnacks, de Business Development Internacional, con una metodología que es replicable, que probablemente ahora este año pues vaya a incorporar otras empresas que quieren hacer el mismo proceso, que ha resultado en 4 nuevos snacks y un nuevo ingrediente, y una validación comercial en la costa oeste de Estados Unidos de estos 4 productos, ¿de acuerdo? Donde Colomina Incauca, Calima, Guinea del Valle han ido allá a hablar con brokers para vender esos productos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, siempre lo que queremos es conquistar unos mercados, generar ventas, ¿de acuerdo? Bueno, y el último punto es el tema de financiación, ¿de acuerdo? Entonces, el pipeline de proyectos, la agenda de implementación, nos permite mapear esos financiadores, ¿de acuerdo? Y mapear esos financiadores que pueden ser distintos, desde cooperación internacional, programas internacionales, política pública local, regional, política pública nacional, convocatorias, inversores, venture capital corporativo, clubs de inversores, etcétera, etcétera. Con ese pipeline, ¿cómo lo financiamos? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿De acuerdo? Y luego, ¿cuál es el ciclo del proyecto? ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son nuestros instrumentos para acercarnos a los potenciales financiadores, ¿no? Ruedas de cooperantes, hay un buen ejemplo en Medellín, que lo han desarrollado desde la Cámara de Comercio. Hay un muy buen ejemplo de cómo hacer esto, ¿de acuerdo? Misiones de financiamiento, misiones de donantes, convocatorias, Living Labs, compra pública innovadora, acceso a créditos, banca de segundo piso, banca de primer piso, aceleradoras, el clúster como banco para captar inversión y tener fondos para invertir en los proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay muchas estrategias distintas de acercamiento a potenciales financiadores con instrumentos distintos, más allá de las convocatorias, más allá de las convocatorias de Impulsa de cada año, ¿de acuerdo?
Y básicamente de las iniciativas evaluadas, sí que es verdad que hay planeación estratégica, hay plan de acción, ¿de acuerdo? Y la Cámara de Comercio es quien está como incubando las iniciativas clúster, pero realmente hay pocas metodologías de trabajo, hay poca agenda de implementación. La que hay es gracias a que hay convocatorias, ¿de acuerdo? Y no hay una estrategia de financiación clara para los próximos 3 años. Por tanto, muchas iniciativas clúster, muchas de ellas probablemente están pendientes de un hilo o en coma, por no tener claro una estrategia de financiación que les permita ser sostenibles a largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, y yo creo que hasta aquí, porque he hablado muchas cosas de muchos conceptos. Les dejamos nuestros datos, ¿de acuerdo? Por si quieren contactar con nosotros. Y no sé si ahora hay preguntas o... Sí, Marc, abrimos un espacio entonces. Pueden usar las herramientas de Zoom para hacer sus preguntas a Marc y pues aprovecho para agradecerte este espacio y haber compartido esta información con todos los miembros de la red Cluster. Tuvimos una muy buena asistencia a este webinar. Recordarles, y aquí justo me está preguntando eso, nos pregunta Luis Santiago, si es posible compartir esta presentación. Marc, Sí. entonces, perfecto. Le Sí, compartimos la sí, no hay presentación. problema, no hay problema. También le recordamos que este webinar va a quedar grabado y queda alojado en la página de la Red Cluster Colombia. Entonces les compartimos esa presentación. Recordarles también que este año vamos a realizar la segunda ola del sistema de evaluación de iniciativas Cluster en el país, que como vimos, algunos de los slides finales que nos presentaba Marc, pues brinda una información y realmente sirve como un instrumento de retroalimentación a la gestión de iniciativas Cluster. Entonces, les vamos a estar avisando cuáles van a ser esos tiempos, porque no solo necesitamos la participación de ustedes como equipos gestores de las iniciativas clúster, sino también de los empresarios y de las instituciones que hacen parte del entorno. Marc, nos preguntan dónde pueden consultar algunos casos de éxito o algunos referentes en materia de sostenibilidad. Si hay algún ejemplo que esté documentado, algún ejemplo en Europa que puedas referir, donde ellos puedan consultar ese caso. Sí, en Europa, bueno, nosotros siempre hablamos como del caso catalán, ¿no? Digamos que es como el caso pobre, ¿no? Digamos que hay un modelo vasco, ¿no? Donde hay un gobierno regional que le apuesta con bastante plata a una serie de clústeres que tienen unas estructuras muy fuertes porque reciben una plata y son capaces de levantar más plata de proyectos europeos, etcétera, etcétera, que eso sería el caso vasco, ¿no? El caso catalán es un caso más bottom-up, ¿no? De los empresarios, ¿no? De conformación de esas gobernanzas, que hay un programa que se llama el Catalonia Clusters, que si quieren ver se lo recomiendo. Allí hay una serie de clústeres que tienen, digamos, unas características similares en cuanto a temas de gobernanza, muy similar a lo que he explicado aquí. Hay como un núcleo duro empresarial, unos modelos de toma de decisiones, ¿de acuerdo? Levantamientos de agenda de financiación de una forma clara. Hay unas convocatorias también cada año, pero son competitivas, no es que tengan una asignación directa, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que ese es un modelo que se asemeja más al caso colombiano, desde el punto de vista de que hay un player, digamos que es el gobierno regional, Acció, que es la Agencia de Desarrollo Regional, que hace como de paraguas, ¿de acuerdo? Y luego hay una serie de clústeres que están muy liderados desde los empresarios, con un cluster manager, con una secretaría técnica propia que pagan los propios clústeres, las propias empresas del clúster, ¿de acuerdo? Y que levanta plata y que tiene una agenda de proyectos clara, ¿no? Yo diría que eso puede ser un buen modelo de referencia para si ustedes quieren cómo profundizar en él. Perfecto. Al respecto, les cuento a todos que estamos haciendo unos acercamientos con el liderazgo de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio de Medellín, con Acció, que es esta entidad que lidera la política de clústeres en Cataluña, para organizar un encuentro entre clúster. Entonces, si algún clúster manager o algún líder de equipo local está interesado en conocer más de este acercamiento con Acció y con los clústeres de Cataluña, que son 30 organizaciones clúster, pues nos pueden contactar y podemos vincularlos en este proceso de acercamiento con el caso de referencia o con los casos de referencia que se han vivido en Cataluña. Nos preguntan
Cúcuta, Marc, si existe un número mínimo de participantes para considerar en la gobernanza de un clúster. Sí, es lo que decía antes en la presentación, ¿no? Al final, cuando hemos hecho toda la parte de promoción de la iniciativa Cluster, normalmente estamos trabajando con unos 10, 12, 15 empresarios, ¿no? Ese núcleo duro empresarial es con el que tenemos que empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Empezar a trabajar la gobernanza que viene después, durante años, ¿de acuerdo? Pero siempre con una visión de ampliar los espacios de participación, ¿eh? Si al cabo de 2 años continuamos con los 10, es mejor cerrar esa gobernanza, ¿no? Porque no vamos a generar suficiente masa crítica empresarial para generar proyectos, ¿de acuerdo? Yo diría siempre con esa salvedad, ¿no? 10, 15, pero con la salvedad de que tenemos que conseguir mucha más participación empresarial, ¿no? Y si no, habremos fracasado. Listo. Nos pregunta Alejandro Palacio que en qué etapa de la iniciativa Cluster pueden los proveedores participar o intervenir. Digamos que los proveedores o la industria auxiliar del clúster forma parte de esa cadena de valor regional que tenemos en el clúster y, por tanto, deberían participar tanto en la parte de definición de la estrategia de futuro, ¿de acuerdo?, como después en el modelo de gobernanza, ¿no? Lo que no puede pasar es que esos espacios que son de construcción conjunta para llegar a esa estrategia de futuro se conviertan en espacios de comercialización, ¿de acuerdo? Y eso nos hemos encontrado muchas veces y forma parte de las reglas de juego. Los proveedores no pueden sentarse en las mesas operativas del clúster a vender su catálogo de productos, sino que se sientan para desarrollar conjuntamente un nuevo producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre también con esa salvedad, ¿no? Participan desde el principio, que son muy importantes para la estrategia de futuro, ¿de acuerdo? Y participan en la estructura de gobernanza, pero cuidado porque no pueden ir a vender, ¿eh? Eso sería como una primera regla de juego clara. Perfecto. Nos preguntan lo siguiente. Se habló de que las iniciativas clúster deberían estar un poco independientes de las cámaras de comercio. Partiendo de esto, cuando la iniciativa clúster aún no se ha conformado, ¿qué institución recomiendan que debería liderarla? Digamos, no hay una recomendación clara sobre esto. Digamos que las cámaras de comercio, en una parte importante de las iniciativas clúster del país, han sido como las incubadoras. De hecho, en Cataluña también Acció normalmente es promotora de iniciativas clúster y luego se externalizan, ¿no? ¿Cuánto debe durar eso? ¿Cuál es el ciclo de vida? Pues probablemente en Colombia pueden ser 2 o 3 años hasta que estén consolidados los modelos de gobernanza. Pero igual, digamos que cada región debería tener un modelo de priorización regional donde estén bien establecidos cuáles van a ser los gestores y los promotores de las iniciativas clúster y esté muy bien definido cuáles son esas apuestas regionales. Al final, las iniciativas clúster son instrumentos de desarrollo económico regional. Y como son ese tipo de instrumentos, la región debe tener un modelo de priorización, ¿de acuerdo? No hay clústeres buenos o malos, ¿eh? No es porque un clúster sea más pequeño o otro más grande, hay que apostarle unos o otros, ¿no? Sino que la región debe priorizar. En Cataluña hay 30, pero llevamos 25 años trabajando en clúster, ¿de acuerdo? Entonces, en una región, en Colombia, pues puede haber, a veces hay 7, 8, a veces hay 16, también depende un poco de las capacidades de la región, ¿de acuerdo? Pero sí que en el modelo de priorización regional, donde deben participar las comisiones regionales, las cámaras de comercio, las gobernaciones, las alcaldías, todos los stakeholders, las universidades, debe quedar muy claro quién va a tener ese rol, de promotor y de incubador de las iniciativas clúster. En Colombia, pues gracias al programa Rutas Competitivas y antes del programa Rutas Competitivas, algunas cámaras como Medellín o como Bogotá o como Barranquilla, pues quisieron ser esos promotores e incubadores de esas iniciativas clúster, ¿de acuerdo? Pero en el mundo hay muchos modelos distintos, ¿de acuerdo? Perfecto, sí, yo creo que estamos de acuerdo allí. Las cámaras de comercio han sido instituciones que han liderado el tema, no obstante, hay otras instituciones, tanto públicas como privadas, o incluso algunos gremios que se han abanderado del tema en el país. Entonces, no hay una única respuesta. Lo importante es que sí exista una intención deliberada por parte de la entidad que quiera liderar el proceso, de hacerlo y de destinar los recursos y los esfuerzos para hacerlo de manera correcta. Aquí hay otra pregunta, y creo que es la última. ¿Existe alguna formación a nivel de posgrado o profundización que facilite la labor del Cluster Manager? Y si existe la posibilidad de gestionar ante Impulsa programas de transferencia, formación para los Cluster Managers. Bueno, aquí trato de responder una parte, Marc, y me ayudas
con lo que puedas también. Este programa que se desarrolló hace algunos años de rutas competitivas, lo que buscó fue precisamente dotar de capacidades a las regiones y a las instituciones para que tuvieran sus propias decisiones en materia de priorización y luego en gestión de iniciativas clúster. Este programa se puede considerar exitoso en el sentido de que realmente entregó a las regiones del país, a los departamentos, un grupo importante de profesionales formados en metodologías de refuerzo de la competitividad de clústeres. No obstante, sí sabemos que hoy en día estos profesionales formados un poco se han diluido, se han distribuido por otros campos de acción y existe esta demanda en algunas regiones del país. Desde la red Cluster con Impulsa estamos diseñando este programa de acompañamiento que, si bien no es una formación con altas horas de duración y que se asimile a lo que se hizo en rutas, sí busca por lo menos facilitar algunos conocimientos y algunas herramientas en materia de gestión de clústeres. Ahora bien, junto con Confecámaras también estamos organizando la realización este año de un seminario de actualización para la gente que se formó en rutas competitivas y un tema también para personas que están comenzando o beginners que están comenzando en este trabajo de gestión de iniciativas clúster. Entonces, les pido que estén muy atentos a este trabajo que se va a hacer conjuntamente con Confecámaras y con la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio, y a través de la red les estaremos compartiendo. Estos son, de cierta forma, algunas herramientas soporte y que brindan algún tipo de conocimiento para mejorar las habilidades de los equipos locales de gestión de clúster. No obstante, también sabemos que pueden existir otro tipo de formaciones un poco más profundas y de larga duración, y aquí algunos actores privados, y de hecho acá nos acompaña, está conectada Natalie Puello de la Universidad de la Costa, que es una universidad privada que ha venido haciendo algunas actividades y alianzas con universidades internacionales y que, por ejemplo, han concebido la realización de algún tipo de formación especializada. Son temas que se están madurando, son temas que se están diseñando y construyendo, pero qué bueno que ustedes lo manifiesten, porque con esto lo que ratificamos es el interés y la necesidad de profundizar los conocimientos de los equipos locales en materia de gestión de clústeres. Marc, no sé si quisieras comentar algo. Bueno, no sé si hacerlo o no, pero bueno, es como un comercial. Nosotros tenemos también programas de formación, desde seminarios de 3 días hasta diplomados de 120 horas, todo en Cluster Management. Lo estamos implementando y lo hemos implementado a través de las convocatorias de Impulsa de fortalecimiento de clústeres, tanto en Reto Cluster como Innova Clusters, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de gobernanza siempre hay como un proceso de fortalecimiento de esos equipos locales, pero igual tenemos disponibles, digamos, y paquetizados esos programas de formación, ¿de acuerdo? Simplemente. Listo. Hay una última pregunta, Marc, y con esta cerramos, y nos la hace Juan Manuel, que dice: ¿qué tan efectivo es tener varios clústeres en una región, o es mejor priorizar un solo clúster y especializarse alrededor de este? No, es lo que decía, no hay sectores buenos o malos o clústeres buenos o malos, sino lo que hay son estrategias de éxito de los empresarios, ¿de acuerdo? Entonces, eso depende siempre de la capacidad que tenga la región para gestionar. Fíjense que lo que hemos hablado tiene detrás un trabajo duro, digamos, y de dedicación muy fuerte y de gestión de grupos, de empresas, de puesta en marcha de proyectos, de captación, de financiación. Entonces depende siempre mucho de la capacidad que tenga una región o de esos promotores de las iniciativas clúster de ponerlo en marcha y hacerlo sostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? Sí es verdad que Colombia en los últimos años ha sido una gran fábrica de iniciativas clúster, ¿de acuerdo? Pero seguramente desconociendo todo el trabajo que viene después de consolidación, ¿no? Entonces, digamos que yo no diría que hay que especializarse en un solo clúster, sino que lo que hay que hacer es tener una dinámica de clúster, con los clústeres que puedan llegar a gestionar, y por eso decía antes que es mejor tener un modelo de priorización regional como muy bien armado, que probablemente te va a decir que en los próximos 5 años hay que trabajar con estos clústeres que quizás son los que tienen más impacto, no sé, en el empleo, en el PIB, en las variables que ustedes quieran, y dentro de 5 años
pues habrá que trabajar con otros, ¿no? O otros les falta una serie de bases para considerarse iniciativas clúster, porque al final también no todos son iniciativas clúster, ¿no? Y hay que ver, no todo es clúster, ¿no? Entonces, a veces es mejor trabajar proyectos de innovación local y no decir que son clúster y trabajarlo de otra forma y con otras metodologías, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es importante tener ese modelo de priorización regional que te permita decir qué es clúster, qué no es clúster, cuántos clústeres puedo gestionar, ¿de acuerdo? Puedo promover y cuántos clústeres puedo sostener a largo plazo, y entonces ahí tendrás que priorizar aquellos probablemente que tengan un impacto, el que tú quieras, social, PIB, empleo, lo que sea, lo que quiera priorizar la región. ¿De acuerdo? Hay otra... Sí, tenemos una última, ahora sí creo que con esto vale. podemos sacar, nos la hace Natalie del Atlántico. Justamente en el departamento están en la construcción del modelo de gobernanza, entonces nos pregunta que si se recomienda que los clústeres sean con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro para su constitución. Yo diría que lo importante es que sea una figura jurídica. La figura jurídica no es lo más importante, pero acaba siendo lo más importante cuando no es flexible. ¿Vale? Entonces yo diría que la figura jurídica debe ser lo más flexible posible, ¿eh? Y si eso quiere decir que sea una empresa y no una asociación sin ánimo de lucro, pues es mejor que sea una empresa. En Cataluña son asociaciones sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Porque es una figura flexible en el marco legal catalán, ¿de acuerdo? En Colombia hay que buscar esa figura flexible que no comprometa a los empresarios, porque a veces cuando son demasiado inflexibles, una fundación o, no sé, o a veces UTEs o cosas de estas, genera cierta responsabilidad frente a la empresa propia o incluso frente al empresario, ¿de acuerdo? Y eso, eso frena luego la implementación de proyectos, ¿no? Entonces yo diría aquella figura jurídica que sea lo más flexible posible para generar proyectos y luego si gana plata o le sobra plata, ¿no? Si gana plata porque es ánimo de lucro o le sobra plata porque es sin ánimo de lucro, esa plata al final hay que reinvertirla en el pipeline de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre da igual si es con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, sino que todo lo que se genere de excedente debe generar un fondo para poder financiar proyectos, ¿de acuerdo? Y con ese espíritu se debería generar la forma jurídica que ustedes crean más conveniente, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, Marc, con esta última pregunta damos por finalizada este webinar. Te agradecemos mucho y a todos los asistentes también por su activa participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Venga.